Bueno, pues, mi nombre debe decir, Sergio Navarpan, cacique de la comunidad. Y soy nieto de Francisco Navarpan, el verdadero cacique, quien fue el fundador del lugar. Yo digo a usted, perdóneme, yo digo la verdad. Yo nunca pensaba estar hacia el frente de un camaruco, no sé, como cacique que soy. Pero porque yo nunca soñaba, ni tampoco pensaba de que iba a estar enfrente de estas cosas tan sagradas. Y ser yo el representante de la comunidad, como soy hoy. Hoy estoy acá. Pero sí, lo siento y lo presiento que para mí es un honor sagrado. Por lo menos levanto lo que aquello para no perder nuestra cultura. Para mí me causa pena, porque no quieren que los indios adelanten, que no haya un indio que sea doctor, que sea un indio que esté en el gobierno. No es permitido. Le buscan de toda maña para poderlo y lo ponen adelante para gozarlo, porque dicen no quieren, para reflejarse ellos continuamente, porque ellos necesitan. Lo que quieren es que el indio se ande arrodillando delante de ellos, pidiendo clemencia, pero el indio tiene inteligencia. Lo que pasa, le roban el cariño, la fe, lo que Dios le está dando. Entonces es injusto eso, seguir esa política. Por eso uno pide, bastante está melenta a ti, pero tú aquí te vio, pero tú ya te vio a ti, que al fin soco, al fin no qué. Es decir, hoy te estoy rogando a Dios, Madre, Virgen. Que no mandame bueno, que decir, que le dé fuerza, fortaleza para seguir haciendo sus cosas y que todo salga bien. Porque estos lugares, según antes, con lo antepasado mío, contaban, había un indio que vino con corona del cielo, lo llevaron al extranjero, los españoles. ¿A dónde está esa cabeza? Hoy lo voy a aclarar acá delante suyo para que usted lo cuente y se haga saber. También nosotros queremos saber eso. ¿Dónde quedó el rey nuestro? ¿Por qué lo quitaron? Pensaban que era una corona que llevaba, lo habían puesto solamente para que sea rey. No, venía desde ya acoronado de allá arriba, del cielo. Al no poderle sacar legítimamente, ¿por qué se perdió el oro? ¿Por qué se perdió la plata? Los minerales, hoy en día trabajan ellos y ellos tienen de todo. Le quitaron toda la riqueza a los indígenas, de esa manera. Hoy lo voy a contar y se lo digo. Y en cualquier momento se lo voy a decir, en cualquier lugar. Y queda así. Ese espíritu que él tenía, ese rey nuestro,
Le cortaron la cabeza. Y la cabeza no lo dejaron. Hoy son mandatarios todos, pero hoy el gobierno sabe esas cosas. Los gobiernos saben. Porque tienen que ver un paisaje, tienen que ver algún documento directo en el lugar donde llevaron ese lugar. Que fue el rey nuestro. Ese iba a ser el gobierno, hubiera sido que iba a ser dueño de todos estos lugares, hasta único. Y bueno, del único que cuando tuvieron los colonos, ¿vieron? Cuando los llevaron, cuando hubo guerra, ahí fue cuando llevaron a esa gente, esos ancianos, los metieron en canas, todos. ¿Sí? Ahí fue donde murieron todos esos grandes caciques, grandes loncos que había antes. El que contaba al final Sergio, cómo fue y todo. Porque el abuelo de él lo agarraron ahí, lo agarraron de prisionero acá en Río Negro. Por ahí es que he escuchado de que lo han llevado a Buenos Aires para exponerlo, por ahí dicen algunos que murió de pena, otro no sé, de tantas cosas dicen, ¿no? Es muy triste toda la historia de nuestro, que recién ahora se está saliendo a la luz, porque hay muchos cambios. En los libros es una cosa y en la historia es otra. Hablando así es otra cosa. Mi papá sabía algo de Inacayal, porque mi papá no era que era borracho, pero ven cuando viste una señalada, por ahí Kansas toma mucho, tomaba y sacaba, y se largaba a llorar. Se acordaba, y yo decía, ¿qué? Y decía Inacayal, y se largaba a llorar. Entonces él sabía también de Inacayal. Bueno, la campaña al desierto de Roca fue un verdadero genocidio, fue un exterminio, para directamente quedarse con las tierras. Nunca se ha enseñado en historia que la campaña del desierto de Roca fue cofinanciada por la sociedad rural argentina, la misma que existe hoy, que ya existía, había sido fundada. Las primeras actas de la sociedad rural que la firma el bisabuelo de José Alfredo Martínez de Hoz hablan de que la sociedad rural, como un solo hombre, se encolumna detrás del Ejército Nacional en la lucha contra los bárbaros. Entonces, y esta lucha contra los bárbaros es una lucha por el precio de la carne. La carne necesita espacio para que la vaca coma pasto. Entonces necesitan expandirse. Y primero va a ser Alsina, el primer ministro de guerra que tuvo Avellaneda, para terminar, porque los estancieros visitaron a Avellaneda y le dijeron que había que acabar con los indios ladrones. Entonces, como digo, Alsina dice no son ladrones, lo que pasa es que creen que es de la naturaleza y se lo llevan. Ellos no saben que
esa vaca pertenece al señor Martínez de Oz o al señor Anchorena. Es de la naturaleza y se lo llevan. Entonces, Alsina propone un proyecto increíble, que hoy ya casi nadie lo puede creer si no estuviera en el Archivo General de la Nación. Una zanja a través de todo lo ancho de la República, del Océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes, de 5 metros de profundidad por 3 de ancho. La zanja de Alsina es la zanja del bien y del mal. De un lado están los bárbaros y del otro lado están los civilizados. El único país de América que hace una línea divisoria, que es la segunda línea divisoria de la historia de la humanidad, porque la primera es la muralla china, somos nosotros. Es la concretud de la idea de civilización a barbarie de Sarmiento. Es muy interesante lo que hace Alsina y lo que compra la nación. Claro, pero tuvieron mala suerte los pueblos originarios, porque Alsina se muere un año después. Y entonces Avellaneda lo llama al general Roca, que había sido el mejor oficial del general Mitre en la campaña del desierto, y lo nombra ministro de guerra. Yo soy el nombre Lorenzo Quilesqueo. Soy nacido el 5 de noviembre del año 1925 en Boquete, Nahuelpan. Bueno, mi nombre es Simón Sergio Nahuelpan. Soy de acá de la comunidad de Nahuelpan. Y mi papá era el cacique de acá de la comunidad de Nahuelpan. Ellos son la sangre de Nacayal. Porque Nacayal, no sé, me creo que era cuñado del finado Francisco Nahuelpan, porque era la primera esposa, era doña Mercedes Nacayal, la primera esposa. Y Nacayal era, me creo que era abuelo de mi prima hermana, la Catalina Nahuelpan. Eran 12 hermanas también ellos. Y bueno, como mi abuelo, después que salió, tenía otra señora, y entonces era una hermana de Inacayal. Joyel y Zainahuel, esos eran los hermanos de mi abuelo, de la Piñocalle. Y Piñocalle vino a morir también de anciana, porque no sabía los años que tenía. Así que murió durmiendo, sí, salió un día a tomar sol y se murió. Porque ya no tenía más años, como murió mi papá. Contemporáneo a la misma campaña del desierto, se construye un relato sobre la campaña del desierto. Es decir, podríamos decirlo de otra forma, contemporáneo al proceso de sometimiento e incorporación de los pueblos originarios, que no duró un año o lo que duró una campaña militar, sino que duraron décadas. Bueno, en ese mismo proceso se construyó un relato sobre esos episodios, que tendían a condensar todo en un momento determinado. Es increíble. Si uno lee los diarios de Buenos Aires, antes del proyecto de Roca, no va a encontrar ningún artículo contra los pueblos originarios. Cuando Roca presenta el proyecto, se ve que fueron hablados y empieza una campaña feroz. Roca es una persona tan inteligente, tan sutil con el tema de la comunicación, que él se lleva al fotógrafo más top de Buenos Aires, que es Antonio Pozzo, y estas reproducciones salen de fotos que toma Pozzo durante la campaña, y después Blanes, que no estuvo en la campaña, mirando las fotos, él va a hacer esta composición. El indígena malonero, los malones, son representados artísticamente por diferentes pintores
Y no es casual que esas imágenes sean las únicas que tenemos cuando nos referimos en un libro de texto, en una enciclopedia, a los pueblos originarios del área de Pampa y Patagonia. Nosotros ahí tenemos el diario La Libertad, que dice, con 200 hombres bien montados, ¿a qué mover todo el ejército veterano de la Guerra del Paraguay? 6.000 hombres, con el costo que eso le acarrea a la nación. Y La Libertad lo dice, contemporánea de Julio Argentino Roca, con 200 hombres bien montados se puede hacer esto. Y don Julio, ¿por qué no va con 200 hombres bien montados? Porque eso no es épico. Él necesita una campaña grande, ser Napoleón, una gran campaña. Él va con capote como Napoleón, que había leído que Napoleón usaba capote. Va como Napoleón a la campaña. Hay dos cuadros muy emblemáticos que son El rapto de la cautiva, de Mauricio Rugendas, y El retorno del Malón, ¿no?, de Lavalle. En ambos se pueden percibir todos los elementos que ese estereotipo del Malón quiere transmitir. Es decir, la violencia, la irracionalidad, la imposibilidad de establecer cualquier vínculo político, social con estos pueblos. Y, bueno, básicamente el describirlos como una horda nómade que se mueve solamente con el objeto del robo, ¿no? El robo de ganado, robo de mujeres. Bueno, está el óleo de Blanes, que, como todos estos artistas, es un tipo muy sutil. El óleo tiene dos laterales, que nosotros la parte central es la que tenemos en el billete de 100 pesos. Pero tiene dos laterales muy interesantes. De un lado está un animal, un perro. Y del otro lado, contrabalanceando el animal, hay un grupo de indígenas. Blanes es muy sutil. Animal, indígenas. ¿Por qué Blanes le pone los binoculares? Porque él no vio un indio. Blanes es muy sutil. Roca no ve un indio en la campaña. Porque su división por donde él va, ahí no hay indios. No hay indios. El corresponsal del diario La Pampa dice, esto es desesperante para un corresponsal. Desesperante, no tiene noticias que informar. No puede escribir nada más decir que avanzamos legua tras legua tras legua. Las otras divisiones sí, hacen carnicerías. La de él no tiran tiros. Él astutamente va por donde no hay indios. Él hace un paseo, toca el Río Negro, Pozzo lo fotografía y se vuelve en barco a Buenos Aires. Renuncia y empieza la campaña política. La llamada conquista del desierto sirvió para que entre 1876 y 1903 el Estado argentino regalase o vendiese por poco dinero 41.787.023 hectáreas, es decir, manzanas, ¿no? 41 millones de manzanas. A 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel periodo. Al señor Martínez Dios, presidente de la Sociedad Rural, se le entregaron 2.500.000 hectáreas de las mejores tierras de las pampas bonaerenses. 2.500.000 hectáreas. Por eso hay hice una tipo de historia, o sea, no es una historia, es una milonga, ¿vio? La conquista del desierto, ¿para qué se realizó? ¿Y de quién de ella la ganó si luchamos en vano? Si se guerrió entre argentinos para matarse entre hermanos. Es la verdad, porque nos matamos entre hermanos. Así fue lo que hizo Roca. Pero el general Roca no está muerto ahora, tantísimos años. Y bueno, él el que hizo a matar los tehuelchos.
Él es el que hizo así. Pero también él también está comiendo tierra. En esta altura quizás si los huesos quedan. Porque lo que mi papá o ella lo que contaba, que ellos tal vez no vivieron Santa Rosa, vivieron más allá. Yo digo que debe ser por cerca de Buenos Aires, que había todo. Ellos ahí fueron cuando llegó la matanza, porque mi abuela le mataron al padre, le mataron a la madre, la hermana mayor. Ella se escapó con su hermanita chiquitita, se vino por el campo y entonces llegó a Valcheta. Llegó a Valcheta, no sabe los tiempos que tuvo en el campo. Y esos sobrevivían con los yuyos, comiendo yuyos. Comían yuyos, con eso comían. Y agua, dice que vos sabés que no tenían agua para tomar, entonces trataban de buscar a dónde había agua. No, lo que fue la matanza más grande fue acá en Languineo. Acá ahí fue la guerra más fuerte que fue que estuvo ahí, en la sola de Languineo. Ahí fue donde cautivaron mucho, ahí donde me parece que fue donde lo agarraron a Nacayal también, ahí ha caído en esos momentos también. Yo sé que cuando lo llevaron preso a ellos, sí, eso lo sabía papá y lo sabía mi abuela también. La Piñocaya también lo sabía, pero no sabía dónde lo llevaron. Cuando yo me enteré bien, que me enteré bien a dónde estaba, que siempre me dijo, pobre Casamiquela, me ofreció tantas cosas, nunca cumplió. Me decía, Manuela, yo en cualquier momento armamos un viaje y te voy a llevar al museo para que lo vea los huesos de Foyel. Y de ¿cómo es? Claro, pero después los trajeron a callar acá, los huesos. Y Foyel quedó allá. Bueno, Nacayal era uno de los loncos que estaba bajo el mando de Saigüe, que, como dijimos recién, era el hijo del Chocolí. Eran parcialidades que eran conocidas como los manzaneros. Su primo hermano era Foyel. Ellos tenían pactos con el Estado Nacional. Saigüe, que había sido nombrado gobernador de las manzanas. Y Nacayal se resistía a luchar y participar de los malones que Cafúlcula invitaba asiduamente. En defensa, ¿no?, de su territorio. Cafúlcula forma la Confederación Mapuche en defensa del territorio. Y Nacayal prefiere mantenerse al margen y hacer tratos con el Estado Nacional. En ese entonces era el indio amigo. Fueron tan maltratados los indios amigos porque la mayor parte de los cráneos que va a reunir Ceballos y Moreno los van a sacar de profanar los cementerios de los indios amigos. Y yo tengo por ahí escrito que hay un indio amigo que dice: hasta esto nos hacen, hasta esto nos hacen. Nos sacan nuestros muertos y nosotros todo lo que hacemos por ellos. Entonces a mí me parece que los grupos y las personas y los líderes sobre todo, llega un momento en que dicen hasta acá, hasta acá. A mí me parece que a Nacayal le habrá pasado ese hasta acá, hasta acá. Cuando Roca avanza sobre el territorio, excede los límites de la campaña que tenía fijada en el Río Negro y avanza sobre todos los territorios de Pampa Patagonia, y ahí se transforma Nacayal en un enemigo a perseguir. Es muy difícil de capturar. Cuando es la campaña de Roca no es capturado, y finalmente es capturado a traición en el año 1885. Se lo llama a un parlamento y se lo ataca por sorpresa y es capturada su familia. Bien, él fue obligado a venir caminando junto con los prisioneros, hombres, las mujeres, las chinas, como decía en sus comunicados el general Roca, y los chinitos, venían caminando desde el Chubut hasta Bahía Blanca
Y esos prisioneros van a ser embarcados fundamentalmente en Carmen de Patagones y en Bahía Blanca. La mayor parte en Carmen de Patagones. Y tenemos los nombres de los barcos, que va a ser el Villarino, que es el principal, después el Santa Rosa, después va a estar el acorazado Paraná, que también va a trasladar, y van a trasladar de a 600. Yo tengo diarios que hablan de 594 prisioneros fueron desembarcados en la Vuelta de Rocha. ¿Se imaginan cómo habrá sido ese viaje? Los vómitos, las diarreas. Y eran viajes relativamente cortos, de unos 6 días, pero imagínate, 6 días y 6 noches. Gente que jamás se había subido a un barco. Lo que habrá sido. Los desembarcan en Vuelta de Rocha, en el mismo lugar donde desembarcaban los esclavos negros en la colonia. Qué interesante. Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Así que los salvajes, los bárbaros, como decía Roca, siempre sabían llorar. Se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos. A pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos hombres indios se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre india aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas. Algunos padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. Esto escrito por los periodistas que apoyaron la campaña de Roca. Roca quiere enrostrarle a Buenos Aires los miles de prisioneros. Por eso él va a pasear, incluso él personalmente, con Soguita, por ejemplo, a Vicente Catriano Pincén, a gente relevante, caciques relevantes, capitanejos relevantes, incluso quitándole a sus comandantes el placer de, por ejemplo, a Pincén lo captura el Toro Villegas. Y Roca le quita el prisionero a Villegas. Es tan malo Roca. Le quita el prisionero y lo pasea él por Florida. Él lo pasea, él solo, con Soguita. Es decir, la población sometida por las campañas, llamadas campañas del desierto, fue distribuida en distintas provincias, en distintos lugares del país, para su utilización como fuerza de trabajo. Existieron traslados, deportaciones a miles de kilómetros, muchos de ellos a pie, existieron torturas, existieron diferentes centros de concentración de los prisioneros. Tenemos toda la red de campos de concentración, que no se llamaban campos de concentración. Hay que leer Estanislao Ceballos, que dice depósito de indios, dice. Balcheta, General Conesa, Trelew, como señala Del Río, Junín, Olavarría, El Retiro, los arsenales navales del Tigre y Martín García. La mayor parte van a Martín García. Martín García va a ser mayor que la ESMA como campo de concentración de la historia nacional. Es el gran campo de concentración nacional. Entonces es muy probable que a Inacayal lo hayan arrojado a Martín García y de ahí lo rescata el Salvador Perito Moreno. Y el Perito Moreno pide que se lleven al museo a Inacayal y a su familia, en total un grupo de más de 20 personas, al Museo de la Plata. Y bueno, quedan prisioneras en el museo, se los hace trabajar como peones en la construcción, en la limpieza. Las mujeres debían tejer para acrecentar las colecciones etnográficas. Bueno, y ahí comenzaron los estudios, ¿no? Los denominados estudios antropológicos, sacarles fotografía y exhibirlos al público, para que vieran cómo eran esos salvajes, esos bárbaros, como siempre los calificó Roca. Los tehuelches fueron muy callados, se guardaron mucho
adentro la sabiduría de ellos, no eran como los mapuches, que habladores. ¿Por qué se perdió la lengua tehuelche cuando los mapuches vinieron de allá? Yo cuando voy en la escuela encuentro, hablamos en mapuche nomás. Ya no hablamos en Castilla, en mapuche nomás. Marí, tacufi. Preguntamos cómo andamos. Así. Ella siempre contaba, pero uno, qué sé yo, por ahí, yo poco me acuerdo de las cosas porque uno trataba de no escuchar tantas cosas que ella contaba, ¿no? Por ahí su historia, su vida que había pasado tan mal. Por ahí, no sé por qué, porque no quería, como que la gente se reía que uno era mapuche, ¿no? Que era la única comunidad que vivía en esa zona éramos nosotros. Como sabían que ella era machi, ella hacía rogativa o hacía camaruco, entonces la gente pensaba que éramos los únicos. Pero después con el tiempo uno se da cuenta de que habían muchos mapuche más ahí alrededor, ¿no? Y hablaron, el único que no aprendió a hablar en mapuche fue mi abuela Piñocaya. La abuela Piñocaya hablaba, pero yo les comprendo todo lo que ella decía. Yo tengo un CD acá de tehuelche que habla, cuando ella dijo lo que ella dijo, lo que ella hablaba. Pero yo como era chica y mi papá ya empezó a hablar en tehuelche, en mapuche, y mi mamá hablaba en mapuche nomás, entonces yo aprendí de ahí, en vez de aprender de mi abuela. Ahora lo siento, pero cuando uno es joven no le importa. Kanganagale, hakele tamkya, kanganagale, hakele tamkya, kanganagale, hakele tamkya, kanganagale. Los únicos que yo me quedé con la abuela son los taíles, porque me gustaba. Yo cuando era chiquita me sentaba al lado de mi abuela, hacía taíles. Cuando mi abuela levantaba los camarucos, yo tenía 10 años, me sentaba al lado de mi abuela y sacaba los taíles. Y así fui haciendo y después hasta que me fui más grande y después me pusieron de pillancuche, cultronera. Bueno, y ahí están los relatos, los estudios que hizo Lehmann Nietzsche. Se los trataba realmente como animales, ¿no? En el sentido de cómo se los estudiaba, cómo se los fotografiaba, sin el más mínimo respeto, ¿no? Se los hacía desnudar, fotografías desnudos, se les trabajaba el cráneo, se les cortaba el pelo, todas esas cosas. El antropólogo holandés Tenkatu es quien realiza una publicación con los caracteres psicológicos del cacique, que los recoge a partir de otro empleado del museo, que era el señor Beufield, quien los conoció justamente cuando se encontraban en cautiverio en el Museo de la Plata. Y es curioso porque aquí se lo presenta en Acayal como un prisionero, se lo describe como borracho, se lo describe como desanimado. Obviamente un gran malestar que le causaba al cacique estar prisionero. Pero se hace esa construcción de la personalidad de Nacayal. Bueno, últimamente se están escribiendo cosas muy a fondo de lo que fue ese museo. Realmente cómo se los trató, cómo se los maltrató, cómo se los exhibía como en un jardín zoológico al público, que fuera a ver los salvajes, ¿no? Cómo eran esos salvajes. Por ejemplo, hay cartas donde se habla de que se le baja la ración, cartas publicadas por Moreno, donde se le baja la ración de comida. También este mismo antropólogo Tenkatu habla que las mujeres le daban su comida a los niños o a sus maridos. O sea, las condiciones eran totalmente anormales y el cacique estaba muy desanimado viviendo como prisionero, eso es claro. Y es así que van muriendo en el museo y a medida que van muriendo sus cuerpos son pelados y sus esqueletos expuestos en las vitrinas. Y Nacayal vio morir a toda su familia en el museo y allí terminó Nacayal también expuesto en las vitrinas del museo.
Su destino era ese, decía Moreno. Él estaba preparado para hacer el trabajo de descarnar los cuerpos humanos, se había preparado, había estudiado, y exponerlos en la vitrina. Es interesante cómo se oculta la muerte de Inacayal. En la biografía oficial se habla de que murió en 1888. Nosotros hemos descubierto un diario en la hemeroteca local del 27 de septiembre de 1887, donde se denuncian las condiciones de vida y se denuncia que Inacayal muere en el museo junto a su mujer y a Margarita Foyel en 1887, contradiciendo así las versiones que da Onelli y la bibliografía oficial hasta la actualidad de que muere un año posterior. En el Museo de la Plata encuentra la muerte de Cacique Inacayal. También le sucede lo mismo a su mujer, a Margarita Foyel, hija de Cacique Foyel, a Untialma, una mujer que llegó junto a la familia de Cacique Inacayal, el joven Maiskensi. También hay una muerte publicada en una nota periodística del diario El Capital del año 1887, donde hablan de una muerte de una chiquita, una muerte que no figura en los registros oficiales de Moreno, del Museo de la Plata. O sea que en el Museo de la Plata al menos mueren 6 personas. Y el caso de Inacayal es como uno de los casos más patéticos que hay, uno de los casos más tremendos que hay. Y pienso en esa resistencia de autista que hizo hacia el final de su vida, en ese museo frío, lleno de muertos, con una persona como Moreno, tan siniestra. Él dice basta, él ve los restos esqueletarios, ve a sus mujeres que terminan entrando en la repisa, ve que exhiben cueros cabelludos, su oreja va a terminar en la repisa, su oreja con el cuero. Entonces, él dice basta. La restitución del cacique Inacayal se realizó en el año 1994 por una ley nacional que implicaba el traslado de los restos del cacique a la ciudad de Teca, en la provincia de Chubut. Es decir, nuestros muertos no son un montón de huesos acomodados en determinado cementerio o depositados en determinado cementerio. Nuestros muertos son mucho más que eso y tiene que ver con esto que te decía recién, que son los que sostienen nuestras fuerzas para seguir existiendo. Entonces, desde ese concepto inicial, no podemos aceptar que nuestros muertos no estén donde nacieron. Así que cuando llegó el avión, ellos lo bajaron. Sí, en Inacayal nosotros fuimos los que los recibimos al gran cacique Inacayal, acá en el aeropuerto de Esquel. Y yo tendría 14, 15 años, más no tendría. Los recibimos ahí cuando llegó al aeropuerto de acá de Esquel. Trajo el avión de la Fuerza Aérea, con mucha custodia venía, muy custodiado venía. Nosotros subimos arriba y lo bajamos al Inacayal. Donde se hizo la rogativa, eso, la bienvenida a Inacayal. Me acuerdo bien que lo recibieron con el caballo Piuchén. Nada más. Sí, estaba la comunidad de Sierra de Teca. Ellos lo estaban esperando con caballo y bandera. Lo esperaron. Fue una ceremonia muy emotiva para ellos. Porque ahí, según dicen, que él era de ahí, del lugar ese Teca. Ese era su... donde ahí él tenía todas sus atribos. Así que bueno, ahí estaba la comunidad de Sierra de Teca. Le hicieron tipo un pasacalle, pero fue hasta
donde entra hasta donde se fue, había mucha gente de todos lados. La ceremonia fue acá nomás en el aeropuerto, que hicimos el rogativa, esa que hicieron ellos, y yo andaba también, compañera, claro, porque yo no sabía hablar lengua como yo estoy diciendo. No sé hablar con lengua porque yo no me corta la palabra. Y bueno, entonces ahí fuimos, me vinieron a buscar, porque había autos para que lo llevaran, toda la familia. Y entonces así empezaron a rogar ahí también, y así lo llevamos allá, también lo rogamos, a donde quedó. Y sí, ellos tailqueaban, tail quiere decir que están romanceando a su gente, ¿no? Por Inacayal, cuando lo recibieron, cuando lo fueron a dejar también. La abuela de Lago Rosario no sabían el taíl del Inacayal, porque tenía que tener un taíl. Entonces la abuela dijo, pensó un poco, y por más o menos por el apellido le sacó la canción. Y quedó con esa. Y entonces la abuela esta de Lago Rosario no sabía. Entonces yo, la abuela, cuando veía ahí, le dije, más o menos le hice entender que yo algo sabía de Inacayal que la abuela me había dicho. Entonces me llamó la abuela, las abuelas que hacían taíl, me dijeron, que mi taíl Inacayal mai, le dije yo. Bueno, vamos a sacarle. Y bueno, ahí le sacamos el taíl. Este es el taíl de Inacayal. Abaje bebé cue, abaje bebé cue, abaje bebé cue, abaje. Ay bebé, abaje bebé cue, abaje bebé, abaje bebé cue. Majingat, pachita ilgani, nantuki gani chuchu. En la localidad de Teca, en el Día del Indio Americano, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 2391/93, se ha efectuado en el día de la fecha el traslado de los restos mortales del patagónico cacique Inacayal, desde el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata a la localidad de Teca, provincia del Chubut, en cumplimiento de la ley 23.940. Los huesos no los trajeron, sino que venía con una urna por ahí. Pero no sé si era la ceniza de él o ese puede haber sido otro. Pero ellos lo pusieron que era Inacayal. Por ahí es importante, lo que habría que ver es que si realmente le ponen los huesos o los restos de cada persona, porque uno no ve, lo traen así cerrado y no sabe si trajeron todo o qué dejaron. Ahora bien, el proceso en sí de la restitución estuvo incompleto, eso es una realidad, pero también es cierto que se dio la posibilidad de la restitución. Estuvo incompleto porque desde nuestra parte, o de la parte del pueblo originario, no fue nadie que supiera qué era lo que había que restituirse. Y por otro lado, la comunidad científica escondió, guardó, preservó para ellos partes del cuerpo de Inacayal y que debían haber sido restituidos. Es decir, la restitución como una acción política determinada tuvo cierto efecto, dio cierto resultado, pero la restitución, como una restitución real, está incompleta. Nos encontramos en la sala de antropología Lilia Ascona, que sirve de laboratorio y de aula para dar clases, investigando dónde se encuentran los restos blandos y esqueletarios de las 5 personas que murieron en el museo. Cuando nosotros comenzamos nuestro trabajo en el año 2006, encontramos el cuero cabelludo del cacique Inacayal, el cerebro, que luego pudimos identificar. Por lo tanto, constatamos que la restitución del cacique
hecha en el 1994, había sido realizada de manera incompleta y por lo tanto ilegal. Por supuesto que esto era un tema tabú dentro de la antropología del Museo de la Plata. No fuimos los primeros en encontrarnos con estos restos. Mucha gente lo conocía, pero como es un tabú, quien lo rompe es castigado. Cuando nosotros encontramos el cuero cabelludo y el cerebro del cacique Inacayal en los depósitos del Museo de la Plata, nos pusimos en contacto con la comunidad de Teca, en Chubut, quien realizó un pedido de restitución complementario por estos restos al Museo de la Plata. Más significativo aún que el hecho de la restitución de Inacayal como un objeto que es devuelto, es el hecho de que esa restitución no es completa, porque nos muestra en primer lugar que el alcance de la cosificación, es decir, la despersonalización que se hizo del propio Inacayal es mucho más profunda de la que pensamos. Y que en definitiva, aunque pongamos todas las piezas juntas, aunque restituyamos todos los restos materiales, podríamos preguntarnos si estamos pensando en que estamos construyendo una sociedad de distinto tipo. Si no pensamos en las relaciones sociales implicadas en el pasado como en el presente. ¿Quién toma la decisión de qué restituir, cuándo, a quién, por qué? ¿Quién es el que pregunta? ¿Quién es la voz autorizada para decir, bueno, con qué se va a completar la vitrina que queda vacía? Bueno, ¿estamos dispuestos a discutir eso? O sea, esa corporalidad de Inacayal es la corporalidad, ese cuerpo, esa oreja que quedó, es un testigo. Es un cuerpo que atestigua el horror. Esa oreja es un testimonio del horror, la oreja de Inacayal. Entonces, a mí por eso Inacayal me perturba, porque Inacayal tiene nombre, él está identificado. Tenemos 19.000 que son invisibles, que casi ninguno tiene nombre. Si ellos dejaron la vida acá, acá tienen que estar. Para eso tienen su tierra donde ellos nacieron. Claro, donde ellos nacieron, claro, por supuesto. Por supuesto, porque ellos, ¿por qué lo van a tener así? Porque nosotros no tenemos ningún blanco así en ningún lado. Si lo hubiésemos tenido, tendrían también su razón de decir, bueno, mirá, aquellos también, a que hagan lo mismo también, que le entreguemos. Pero nosotros no tenemos ninguno de ellos. O sea, como para... Ellos dicen museo, pero es una... Como ellos se están burlando, como diciéndose que se ganaron. Es un trofeo para ellos. Nosotros no somos trofeos para ellos, somos indígenas y también, o sea, queremos el respeto y lo respetamos también a ellos. Si ellos respetan, respetaremos también. Para nosotros no hay muerte ni guerra. Nosotros lo que queremos seguir es la naturaleza, ser libre todo, ser amigo todo, con los cuencas, sea un turco, sea así. Tenemos que ser amigos, tenemos que quererlo uno a otro. Yo creo que cada persona que se ha muerto, uno siempre está cerca de uno, no sé, para mí. Yo como mapuche lo siento así. Dios que me agüita, bueno, Kika, bueno, chao. Hay pedir Dios que vuelvan toda esa gente que vengan, que lleguen en su tierra. Eso pedí. Sí. Bueno, ahora guardaré en Castilla con lo poco que sé, no lo voy a dejar ser otro. Le doy la gracia a los blancos primeramente, que ha llegado nuestros abuelos Inacayal, porque es mi sangre. Por eso tengo un poco de debilidad, pero pido a Dios que me dará fuerza para poder dar la gracia a aquel que entregó nuestros cuerpos de nuestro abuelo.
más. Clemente Onelli, ese escritor tan profundo, describe así la muerte de Inacayal. Un día, cuando el sol poniente teñía de púrpura el horizonte, apareció Inacayal sostenido por 2 indios allá arriba, en la escalera monumental del museo. Se arrancó la ropa, la del invasor de su patria, desnudó su torso dorado como metal corintio, hizo un ademán al sol y otro larguísimo hacia el sur, hacia su tierra. Habló palabras desconocidas en su idioma y en el crepúsculo, la sombra agobiada de ese viejo señor de la tierra se desvaneció como la rápida evocación de un mundo. Esa misma noche, Inacayal moría. Para mí era la segunda vez que iba a retirar a Inacayal, las partes de Inacayal, ¿no? Pero ver las orejas, el pelo, eso es una tristeza para mí. Y yo creo que ahora ya está en su lugar, él va a descansar en paz, junto a su familia, como todos queremos, como todo ser humano quisiera estar con su familia. Esto fue un logro, digamos, de reclamar lo que realmente queremos que nos corresponde. Reclamar es un derecho que tenemos que reclamar por nuestros muertos. Y fíjate lo que digo, reclamar nuestros muertos en una Argentina de 2014. Me parece inadmisible, me parece aberrante que esto hoy esté sucediendo. Pero sin embargo así es, y de alguna manera, con esto Inacayal, para nosotros es como que comienza a cerrarse una de las heridas de las tantas que nos infringieron. Por eso, esto viene, digamos, de alguna manera a sembrar las esperanzas de recuperarnos como pueblo. Es un momento muy emocionante para todos los integrantes del colectivo Guías y obviamente es un triunfo de las comunidades originarias mapuche tehuelche de la provincia de Chubut que han venido reclamando a su lonco, ¿no? Desde 19
1988 tenemos el primer pedido, pero vuelvo a repetir, somos pesimistas de la razón y optimistas de la voluntad. Así que pensamos que va a ser un salto cualitativo para las comunidades, para el colectivo Guía, para la lucha de restitución, y hay que ponerle garra y firmeza con todos los colectivos militantes de conjunto. Bueno, sinceramente es un triunfo de los más felices que he podido vivir en mi vida. Realmente a ese hombre de la tierra, a ese hombre tan noble, a ese hombre que daba todo por su tierra y por su gente, que lo haya tenido el Perito Moreno allí exhibiéndolo como si fuera un salvaje, un bárbaro. Y él, cuando salía a la ventana, a la puerta del museo, miraba hacia su tierra y siempre pronunciaba palabras de cariño y de querer volver a hablar de la tierra y estar con su gente. Y ahora volvió junto con su poncho. Qué cosa hermosa, qué momento extraordinario para los pueblos originarios, para el derecho a la vida, para el derecho a la tierra. Sigamos así.